Bien, nuestra intervención, señor presidente, tiene que ver de manera taxativa y exclusiva con el seguimiento a la operación del relleno sanitario Doña Juana, al sistema de biogás y al sistema de tratamiento de lixiviados. Y para ello hemos hecho un planteamiento a partir de 4 puntos estructurales. El primero de ellos es la estructura financiera de la operación del relleno sanitario Doña Juana, como para tener el contexto. El segundo punto, abordaremos los incumplimientos que han acaecido en la operación del relleno, incumplimientos por parte del operador y también incumplimientos por parte de la administración distrital. El tercer punto versará sobre el tratamiento de lixiviados, cuyos resultados han sido realmente nefastos, y finalizaremos con el panorama existente al día de hoy respecto de la clausura del relleno sanitario de Doña Juana y el peligro de que siga haciendo carrera una propuesta que hemos escuchado especialmente o específicamente por parte del director de la CAR Cundinamarca en torno a que esto se entregue en forma definitiva a los privados. El primer punto, esto es la estructura financiera. De una manera muy rápida quisiera referirme al mes de enero de este año para analizar algunas cifras de lo que se paga a este operador, a este concesionario. Se le están pagando por tonelada dispuesta 15.605 pesos. En el mes de enero, por 157.000 toneladas, se le pagaron 2.463 millones de pesos, y de ello hay unos descuentos que hace la administración distrital, la UAS, unos descuentos por actividades de clausura y postclausura, que equivalen al 9.94% del total pagado, o del total causado, mejor, y un descuento por pago de aprovechamiento del orden del 4.52% de ese total causado. De manera que el neto que se pagó por disposición de residuos en el mes de enero fueron 2.107 millones de pesos, pero adicionalmente viene el pago por el tratamiento de los lixiviados a razón de 3.110 pesos aproximadamente por tonelada, lo que equivale a 490 millones de pesos para un total de 2.598 millones de pesos pagados al operador en el mes de enero. Si nosotros tomamos los últimos 62 meses, que es la información que recibimos como respuesta de las entidades, específicamente de la UAS, encontramos que en los últimos 62 meses, esto es de diciembre de 2010 a enero de 2016, por disposición final, se pagaron al operador 143.000 millones de pesos y por lixiviados 32.000 millones de pesos, para un promedio mensual de 2.322 millones de pesos por disposición final y 518 por lixiviados, para un total promedio mensual de 2.840 millones de pesos, que es lo que actualmente el distrito reconoce al operador del relleno sanitario Doña Juana. Y tenemos una gran inquietud para la administración distrital, por favor, para que se sirvan tomar nota y nos den la respuesta correspondiente en el momento de la intervención. Seguramente será la UAS la que nos dé esta respuesta, doctora Beatriz. Estoy solicitando, por favor, que nos respondan la siguiente pregunta. Por aprovechamiento, desde 2010, diciembre de 2010 a enero del 16, es decir, los 62 meses, tenemos 7.302 millones de pesos descontados al operador. Y por actividades de clausura y postclausura, en esos mismos 62 meses tenemos 15.110 millones de pesos. Entonces, nuestra pregunta es ¿cuántos recursos por concepto de clausura y postclausura existen a la fecha? Porque nosotros estamos tomando los 62 meses que van
hasta diciembre, pero de ahí hacia atrás, de diciembre de 2010 hacia atrás, pues también se venía generando y no tenemos esa información. Queremos saber cuántos recursos existen actualmente para clausura y posclausura del relleno sanitario de Doña Juana, por una parte, y por otra parte, ¿en dónde se encuentran esos recursos? ¿Dónde están ubicados esos recursos que deben entrar a contribuir de una manera necesaria al tema de la clausura, si es necesaria esa clausura del relleno sanitario? Y también por aprovechamiento, pues tenemos la cifra de 7.302 millones en esos 62 meses. Quisiéramos saber cuánto se ha recuperado o se ha obtenido mejor por ese concepto y cuál ha sido el destino que se le han dado a estos recursos por aprovechamiento. Y una tercera pregunta que nos surge es, en caso de que se llegara a privatizar la actividad de la disposición final de los residuos sólidos en Bogotá, ¿cómo se manejarían estos componentes? ¿Cuál sería el escenario para el distrito frente a una eventual privatización que, reitero, de la cual ha hablado el director actual de la CAR? Muy bien, para entrar al punto segundo, tenemos los incumplimientos que se han dado en la operación del relleno. Y vamos a analizar primero los incumplimientos contractuales, es decir, los del operador. Según la interventoría, en el último informe que nos entregó, que data del mes de febrero de este año, que es muy reciente, tenemos unos incumplimientos que llaman muchísimo la atención. Un primer incumplimiento tiene que ver con el control de olores. El requerimiento contractual es inhibir la generación de olores durante el proceso de tratamiento en todos los componentes del sistema. Y el incumplimiento se ha dado en la medida en que el concesionario no instaló los equipos dentro de los tiempos contemplados en el contrato. Y reporta entonces la interventoría que tienen 1.626 días de atraso en el cumplimiento de esta obligación contractual. En cuanto al control de vectores, tenemos que el requerimiento es ese, debe haber control de vectores en el relleno. Y según el interventor, el concesionario no ha dado alcance a los requerimientos realizados mediante comunicados anteriores y registra entonces 988 días de atraso en el cumplimiento de esta obligación contractual. En cuanto tiene que ver con el mantenimiento de actividades de podas de césped, el requerimiento es mantener en el relleno sanitario las actividades de podas de césped, el mantenimiento. La interventoría manifiesta que mediante un comunicado del año 2015 solicitó a la entidad contratante apertura de proceso sancionatorio por el incumplimiento de esta obligación contractual, la cual a la fecha continúa sin ser ejecutada y registra 612 días de atraso, es decir, 1 año y 7 meses de incumplimiento en este tema. En cuanto a emisiones sonoras, dice que es obligación del concesionario garantizar que a partir del primer día del 8º mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, la maquinaria permanente inicial cumpla con la Directiva Europea 2014 de emisiones. Pero, según la interventoría, ha incumplido. La interventoría ha realizado diferentes requerimientos al concesionario con copia a la UAES y envío de información obtenida y revisada igualmente a la UAES, pero aquí se registra un incumplimiento de 1.353 días, es decir, 3 años y 9 meses, casi 4 años de incumplimiento por parte del operador en torno al control de emisiones sonoras. Y lo más grave, que nos parece, sin que lo anterior no lo sea, es el vertimiento de lixiviados, señora directora, doctora Beatriz, porque la disposición incumplida es la cláusula segunda que contiene las obligaciones generales del concesionario,
en cuyo numeral 2 dice que debe captar, transportar y tratar la totalidad de los lixiviados generados y almacenados en el relleno, así como de los condensados que han sido extraídos de la masa. Y aquí el concepto de incumplimiento, según el interventor, dice que el concesionario no ha cumplido con la obligación de adecuar, construir y mantener obras existentes necesarias de protección y de control de impactos ambientales para evitar el vertimiento de lixiviados sin tratamiento, para evitar la contaminación constante por brotes y derrames de lixiviados en diferentes puntos de optimización y para evitar derrames de lixiviados contaminando canales y presencia de residuos sólidos por falta de mantenimiento y jornadas de orden y aseo en varios puntos del relleno. Y agrega algo que nos parece gravísimo. Dice, el concesionario realizó el manejo, conducción y vertimiento directo de lixiviados no tratados en fuentes hídricas generados en el relleno sanitario de Doña Juana. De manera que hay una contaminación de las fuentes hídricas por parte del operador, doctor Torres, que debe llamar la atención y que la UAED debe explicarnos como entidad rectora qué se ha hecho para obligar el cumplimiento de estas especificaciones contractuales. Siguiendo con el tratamiento de lixiviados, encontramos que la resolución 2791 de 2008, por la cual se modifica una licencia ambiental, establece que la operación del relleno sanitario deberá garantizar el cumplimiento de la norma de calidad del vertimiento de lixiviados establecida por la CAR para la totalidad de lixiviados generados. Y el concesionario incumplió esta obligación, esta normatividad ambiental vigente, puesto que el vertimiento se debe realizar después del paso por la planta de tratamiento cuando ya la carga contaminante es baja y no antes de que pase por esta planta. Aquí tenemos algunas gráficas que dan cuenta de esa contaminación por el vertimiento de lixiviados sin tratar. Tenemos, estas son aerofotografías del mes de mayo del año 2015, en donde se observan que hay brotes de lixiviados que deben ser manejados dentro de las estructuras que integran el relleno sanitario, y vemos también cómo hay una contaminación del suelo y del subsuelo con metales pesados que son advertibles a simple vista en estas fotografías. Y otro incumplimiento tiene que ver con el de los acelerógrafos que se comprometió a suministrar el concesionario 2 acelerógrafos y su puesta en funcionamiento, pero que no han sido puestos en funcionamiento. De manera que nuestra pregunta para la administración distrital, también desde luego para la Secretaría de Hábitat, doctora María Carolina, como rectora del sector, ¿qué acciones sancionatorias se han adelantado contra este operador privado para obligarlo al cumplimiento de los compromisos contractuales? Y entonces entramos necesariamente al incumplimiento de la administración. Y el incumplimiento de la administración tiene que ver con la inspección, vigilancia y control que corresponde a la administración. Entonces tenemos que, en cuanto al problema de los olores ofensivos, ante la pregunta formulada, la respuesta de la Secretaría Distrital de Ambiente, que entre otras cosas creo que no está, ambiente no está presente, ¿no? Ninguno de los funcionarios de Secretaría de Ambiente, porque la Secretaría de Ambiente nos responde diciendo que ha puesto en conocimiento de la CAR las reiteradas quejas de la ciudadanía y que el último oficio enviado se identifica con el radicado número X de enero de este año, en el cual se mencionan diversas problemáticas ambientales ocasionadas por los olores ofensivos generados por el relleno. Pero hasta ahí la respuesta. ¿Qué ha hecho la administración distrital para hacer cumplir el tema de control de olores, doctor Celio Nieves? Darle traslado a la CAR. Y pare de contar, darle traslado a la CAR. Y si vamos a mirar el tema también de lo que ha hecho la Secretaría de Salud,
dice que por medio de los hospitales Vistahermosa y USME adelantó un estudio de la percepción de olores ofensivos en la zona aledaña al relleno sanitario, que dicho estudio lo hizo a partir de una encuesta de 6.018 personas. Es una encuesta buena, amplia, y que casi el 60% de los encuestados atribuyó la problemática de olores al relleno sanitario de Doña Juana. Esta población que atribuye la problemática al relleno sanitario de Doña Juana, que son 3.573 encuestados, dicen que respecto a la calificación de la percepción de olores en la zona, se tiene que el 93% de estas 303.040 personas consideran como inaceptable el olor generado por el relleno sanitario de Doña Juana. Inaceptable, yo entiendo que significa, doctor Torres, que no se puede resistir, que el ser humano no lo resiste. Es absolutamente nauseabundo. Entonces, ¿qué está haciendo la administración distrital? Muchas gracias, señor presidente, por su colaboración en ese sentido. ¿Qué está haciendo la administración distrital para poder generar unas condiciones adecuadas para la población que vive en los alrededores de este relleno sanitario, y especialmente teniendo en cuenta los multimillonarios recursos que, como lo dijimos al inicio, se le han pagado al operador privado? ¿Cómo es que no invierten parte de esa inmensa fortuna, por lo menos en controlar el tema de los olores para que las personas tengan un nivel de vida digno a su alrededor? El decreto distrital 596 de 2011, mediante el cual se adopta la política pública de salud ambiental en el distrito, establece unas estrategias para la implementación y habla de la vigilancia de la salud ambiental. Y allí establece lo siguiente: el ejercicio de la vigilancia de la salud ambiental implica el desarrollo de procesos de inspección, vigilancia, regulación y control que exigen un trabajo articulado y efectivo de toda la administración distrital a través del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá, Distrito Capital. Entonces, a nosotros nos parece, y desde luego que pues ni más faltaba que yo le fuera a endilgar aquí culpa a la actual administración, pero sí ya de todas maneras es hora de empezar a exigir de la actual administración unos resultados, porque ya pasamos los primeros 100 días. Entonces nosotros consideramos que no basta con que la Secretaría Distrital de Ambiente le dé traslado a la CAR, por un lado, y por otro lado que la Secretaría Distrital de Salud realice un estudio de percepción de olores, que nos indica que sí, que lamentablemente las personas no resisten el olor, pero hasta ahí. Y las acciones, ¿en dónde están las acciones? ¿En dónde está el cumplimiento al ejercicio de la inspección, vigilancia y control en los términos que lo ordena el decreto distrital 596, que reitero, es una actividad articulada, un trabajo articulado, pero no solamente articulado, doctora Carolina, María Carolina, sino además un trabajo efectivo, dice la norma. Debe haber unos efectos positivos en el trabajo que adelante la administración distrital en este sentido. El punto tercero tiene que ver con los resultados, doctor Sanguino, del tratamiento de lixiviados. Como ya vimos, por este concepto se le paga al operador un promedio de 600 millones de pesos mensuales al operador para el tratamiento de lixiviados. Ha pagado el distrito en estos 62 meses más de 15.000 millones de pesos, pero los resultados son nefastos. En estas muestras tomadas allí en la planta de tratamiento de lixiviados, encontramos que todos los estándares están siendo superados. Los valores de la norma establecidos por resolución de la CAR para los distintos componentes de los lixiviados, pues están siendo sobrepasados. Por eso en el cuadro lo mostramos en rojo, doctora María Carolina y doctora Beatriz, para significar con ello que allí hay una situación compleja que es necesario poder corregir.
El río Tunjuelito está siendo contaminado con lixiviados metales pesados del relleno de Doña Juana, porque el contratista no está realizando las actividades que le corresponden realizar y para las cuales se le paga, o le pagamos todos los bogotanos. Encontramos también sobre estos otros parámetros de otros de los componentes químicos, encontramos violación de todos los parámetros. En el año 2013, 2014 y en el año 2015 solamente respecto del mercurio y del molibdeno encontramos una leve mejoría, pero lo demás está todo absolutamente por fuera de los parámetros, es decir que pasan y pasan los años y el panorama no cambia. Entonces nuestra pregunta, para que la administración distrital se sirva a darnos respuesta, es: hemos perdido los 32.000 millones de pesos que se han pagado por el tratamiento de lixiviados en los últimos 62 meses. Se han perdido ese dinero, porque el resultado pues no podría ser peor. Todos los parámetros en rojo, excepción hecha, reitero, de mercurio y molibdeno, que lograron una leve mejoría en el año 2015. Entonces, uno sí se pregunta, señor presidente, uno sí se pregunta, y entonces, ¿como para qué los bogotanos le pagamos al operador privado para el tratamiento de los lixiviados si el operador no hace lo que le corresponde hacer y la administración distrital no hace tampoco lo que le corresponde hacer, que es aplicar las sanciones y obligar el cumplimiento de estos compromisos contractuales? Son 32.000 millones de pesos pagados al operador para este tema sin que el resultado sea satisfactorio. Y para finalizar, el panorama de la clausura del relleno sanitario Doña Juana. La vida útil estimada del relleno, según un artículo reciente de Revista Semana, dice que antes de 4 años el actual vertedero de basuras de Doña Juana terminará su vida útil. Dice que si los niveles de ingreso de basura se mantienen entre 6.500 y 7.000 toneladas de residuos al día, en menos de 4 años este depósito tendría que cerrar sus puertas porque alcanzaría el máximo de su capacidad. Y allí, acorde con lo manifestado por el honorable concejal Molano, creemos nosotros que es necesario tomar acciones contundentes, prontas y efectivas para mejorar el tema del aprovechamiento de los residuos sólidos a fin de poder extender por lo menos en algo la vida útil de este relleno sanitario, porque estamos a puertas de su colmatación. Y por otra parte tenemos algo que nos preocupa mucho, es la vida útil de la celda de lodos, porque en respuesta dada a nuestra pregunta, dice que se tiene una capacidad de 4.035 metros cúbicos para una vida útil estimada de 8.5 meses. Dice que de 6.5 meses bajo una disposición máxima de 621 metros cúbicos por mes y que esta capacidad puede variar de acuerdo con la generación y disposición de lodos y que en todo caso, aún realizando un realce en la celda de lodos norte para una capacidad adicional de 3.000 metros cúbicos, la vida útil sería hasta finales de junio de 2016 y mediados de octubre de 2016 bajo escenarios promedio. Entonces nuestra pregunta, doctora Beatriz, es ¿qué acción se va a tomar? Porque según esta respuesta estamos a puertas del colapso ya de la celda correspondiente a los lodos. Entonces, ¿qué se va a hacer para poder garantizar la continuidad de este servicio? Finalmente, tenemos algunas alternativas que nos ha presentado el distrito, que son estudios que está haciendo el distrito, entre ellos algunos sitios en la geografía del departamento de Cundinamarca, lo cual a nosotros nos preocupa inmensamente porque encontramos, por ejemplo, estudios en Caparrapí, en La Palma, en Topaipí, en donde nosotros consideramos que las distancias relacionadas con el distrito pues serían como inmanejables. Y tenemos también otra evaluación que hace la administración distrital
por lo menos de lo que nos responden a nuestro cuestionario, y es que están evaluando la ampliación del relleno sanitario de Doña Juana en dos sectores específicos. Esas son como digamos, ese es como el escenario que nos plantea la administración distrital a corto plazo, a corto y mediano plazo. Y la propuesta, la alternativa planteada por el señor director de la CAR Cundinamarca, que esa sí nos preocupa muchísimo. Dice que el distrito no tiene predios, por lo que toda la disposición la asumirían los privados. Así lo confirmó el director de la CAR Cundinamarca, que le dijo a la revista que las condiciones serán diferentes a lo que actualmente ocurre con Doña Juana, en la que un privado maneja los residuos en un predio del distrito. En otras palabras, la disposición final de los residuos quedaría por completo en manos de particulares, lo que significaría para algunos la pérdida del control del relleno por parte del distrito y el aumento del costo de la operación. Claro, claro. Si el privado adquiere y acredita los predios y asume la operación, el distrito tendrá que hacer un mayor reconocimiento a ese particular por cuenta de la disposición final de residuos, explicó el director de la CAR. La pregunta es, ¿será acaso que vamos a premiar el incumplimiento de los privados? Porque el operador es un privado, el que ha venido operando el relleno es un privado, y el incumplimiento salta a la vista. Entonces, pues yo esto no lo he escuchado de la administración distrital y esperaría no escucharlo, pero sí queremos saber cuál es la posición de la administración distrital respecto de esta propuesta del director de la CAR. Si en verdad la administración distrital estaría también evaluando la posibilidad de entregar toda la operación de disposición de residuos sólidos a un privado, lo cual nos parecería absolutamente grave, porque si no cumplen, estando bajo la tutela de la entidad del distrito, pues mucho menos nos van a cumplir, doctora Nelly Patricia, mucho menos nos van a cumplir si les entregamos a ellos totalmente la operación. ¿Quién garantiza la salud ambiental en el Distrito Capital en el caso de que esto se llegue a entregar a los particulares? Por eso nos parece importante que la administración distrital nos diga claramente si está dentro de las posibilidades que están analizando, de los escenarios que están analizando. Yo finalizo con esto, señor presidente. Una de las grandes fuentes de nuestro fracaso colectivo es lo invisible que resulta lo común. Es una frase que hemos traído de Daniel Innerarty y que nos lleva a la siguiente reflexión. Las crisis de las políticas neoliberales en el mundo llevan al desmoronamiento, doctor Manuel. Las crisis de las políticas neoliberales en el mundo llevan al desmoronamiento del mito de la mayor eficiencia e incorruptibilidad del sector privado. No es tan cierto, como suele decirse, que el sector privado garantice transparencia, que garantice eficiencia. Una muestra es lo que está aconteciendo en el relleno sanitario de Doña Juana, donde hay una serie de incumplimientos por parte del privado, aún estando bajo la tutela de vigilancia e inspección del Distrito Capital. En ese sentido, esperamos una respuesta muy clara de parte de la administración. Muchas gracias, señor presidente.